Bienvenidas y bienvenidos al webinar en vivo sobre perspectivas sobre la inteligencia artificial y el desarrollo humano de la encuesta global del PNUD y el caso de República Dominicana. Nos complace enormemente haber sido convocados a un evento organizado por el equipo de la Oficina Global de Desarrollo Humano del PNUD y en el cual nos complace como Oficina de República Dominicana compartir algunos de los productos y herramientas elaborados y además contar en una sesión tan relevante con personalidades, autoridades como el Ministro de Administración Pública de la República Dominicana. Y con esto le doy la palabra al equipo de la Oficina del Informe Global de Desarrollo Humano. Muchas gracias. There is no shortage of pronouncements or lack of predictions about what artificial intelligence will mean for jobs, for economic productivity, for inequalities within and across countries. As we embark in producing the 2025 Human Development Report on AI and human development, we took a different approach. We decided instead to ask people around the world what their expectations were when it comes to artificial intelligence. What kind of role did they expect AI to play in their lives, in the world of work, health, education, in the lives of their children as they were growing up? What were their hopes, their fears? And the results of this survey informed the Human Development Report and provide valuable information that gives us a sense of what people around the world expect when it comes to AI, that is critical in our view to help inform both national and international policy making, regulation, and the evolution of the design and the deployment of this very powerful technology. Les doy mis más cordiales saludos desde la oficina del informe sobre desarrollo humano en Nueva York. Estamos muy complacidos por este lanzamiento conjunto de datos sobre cómo la inteligencia artificial está afectando el desarrollo humano y las esperanzas de las personas en el mundo, en este caso en asociación con la República Dominicana. Estamos muy honrados de tener con nosotros y agradecemos la presencia del ministro Sigmund Freund, el ministro de Administración Pública de República Dominicana, y también estamos muy agradecidos del liderazgo de Ana María Díaz, la representante residente del PNUD en República Dominicana. En este momento voy a contarles sobre esta encuesta que estamos lanzando en su versión completa hoy, para darles una idea de los resultados que están apareciendo sobre las expectativas de las personas en distintas partes del mundo. Voy a compartir mi pantalla. Como un primer elemento a tomar en cuenta es que esta encuesta la hemos implementado en el contexto de nuestro informe sobre desarrollo humano 2025 que hemos publicado unos meses atrás sobre desarrollo humano y inteligencia artificial. En este informe, que en español lo hemos llamado un llamado a decidir, personas y posibilidades en la era de inteligencia artificial, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las potencialidades que vemos en este momento? No se trata sencillamente de predecir lo que va a pasar con la inteligencia artificial, lo que es algo muy difícil, sino tratar de entender qué es lo que las personas, nosotros podemos hacer para guiar el funcionamiento de nuestras sociedades en este nuevo contexto. Algo importante en este informe es también que hemos documentado cuál es el contexto en el cual esta discusión tiene lugar, que es un contexto no muy positivo respecto de los indicadores de desarrollo humano en general. En este gráfico, que es algo complejo,
lo que vemos es que el índice de desarrollo humano, que es un índice compuesto que integra elementos de salud, educación y niveles de vida, había venido aumentando progresivamente durante décadas para el mundo hasta el año 2020, donde producto de la pandemia y otros choques externos hubo una reducción por primera vez y por 2 años consecutivos. Luego vino una recuperación que nos dio cierta esperanza. Sin embargo, lo que constatamos en el último informe es que la recuperación para el año 2024, y lo que constatamos con los nuevos datos que hemos ido recolectando en estos meses, es que también la recuperación para el año 2025 es extremadamente lenta. Es muy desilusionante. Si descontamos los años de crisis, de reducción del índice de desarrollo humano, este es el progreso positivo más bajo en la historia de este índice, y lo que tiene implicaciones muy importantes para las personas, porque quiere decir que algunas ambiciones que pensábamos que estaban cercanas ahora tendrán que eventualmente esperar no años, sino décadas. Y también nos pone en una posición de fragilidad respecto de que si la situación empeora, ya no estaríamos hablando de un estancamiento en el desarrollo humano, sino en un proceso de retroceso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando detrás de esto? Es que los canales tradicionales que nos permitían aumentar el desarrollo humano en distintos países no están funcionando. Y es por eso que la llegada de la inteligencia artificial puede significar un elemento de esperanza que nos ayude a nuestras comunidades y a nuestros países a reiniciar un proceso de desarrollo humano más robusto. Y es algo que, por supuesto, no está garantizado, pero nuestro trabajo es ver cómo esto podría ocurrir y si están las condiciones para que esto se materialice. Entonces, esta encuesta es un componente dentro de esa búsqueda de primero entender qué tanto ha penetrado la inteligencia artificial y cuáles son las actitudes de las personas frente a estas nuevas tecnologías. Entonces, para esto implementamos una encuesta, es una encuesta global que no cubre todos los países, cubre 21 países. Sin embargo, estos países son representativos del 63% de la población del mundo, y también cubre distintos tipos de países, en particular países en distintos niveles de desarrollo, lo que nos permite tener una perspectiva balanceada de lo que está ocurriendo. Y una de los principales hallazgos de esta encuesta es el gran involucramiento de las personas que observamos ya con respecto a la inteligencia artificial, en lo que nosotros denominamos el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo humano. Esto es en usos relacionados con la educación, con el trabajo y con el servicio de acceso a la salud. Y lo que vemos, y estos son los puntos azules en esta lámina, es que las personas en distintos países con distintos niveles de desarrollo en general ya están usando la inteligencia artificial para el desarrollo humano en alrededor de un 20%, lo que es un número bastante considerable considerando lo nuevo de estas tecnologías. Ahora, lo que es también sorprendente en estos datos es que les preguntamos a las personas qué tanto esperan ustedes estar utilizando inteligencia artificial en estas actividades de desarrollo humano dentro de un año. Y el salto es muy significativo. Pasa, por ejemplo, en el caso de los países de bajo y medio desarrollo humano, de 14% a 66%. Y lo que también llama mucho la atención es que este aumento esperado en el uso de inteligencia artificial es mucho más intenso en los países en desarrollo.
Ahí vemos que en los países más desarrollados, de muy alto desarrollo humano, el aumento es también significativo, va de 19 a 46%. Sin embargo, es menor que lo que vemos en los países menos desarrollados. Y esto es una indicación de la expectativa y de las esperanzas que vemos en particular en los países menos desarrollados, considerando que la inteligencia artificial precisamente nos puede dar una apertura hacia nuevas posibilidades. Nuevamente haciendo referencia al título de nuestro informe. Ahora, los tipos de uso de inteligencia artificial son diferentes. Este gráfico nos muestra, por ejemplo, cómo el uso en educación es mucho más importante entre el grupo de estudiantes, el uso al trabajo es mucho más importante entre aquellos que están en la fuerza de trabajo. Aquellos que no están en la fuerza de trabajo tienden a usar inteligencia artificial más para entretención, y la población que está ya retirada de la fuerza de trabajo tiende a usar la inteligencia artificial predominantemente para acceso al sistema de salud. Y esto nos revela un mensaje que es muy importante en el uso de esta nueva tecnología, y es que las personas son capaces de adaptarlas a lo que son sus propias necesidades, y esta es una de las fortalezas de la nueva tecnología, porque no es algo que está completamente empaquetada. Lo que pasa depende mucho de cómo nosotros hacemos uso de ellas, y esto es algo que vemos en estos datos, pero también en otras experiencias consultando distintas fuentes, y es que las personas son muy creativas dándole nuevos usos a estas nuevas tecnologías. Ahora, una pregunta muy relevante es si estas tecnologías van a estar afectando negativamente o positivamente el mercado del trabajo. Entonces, muchas veces esta visión de si es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, esto es lo que llamamos a través de la automatización, los trabajos van a caer porque va a haber máquinas realizándolos, o si es que la inteligencia artificial va a aumentar lo que nosotros como trabajadores podemos hacer. Y también está la pregunta si es que la inteligencia artificial nos va a hacer efectivamente más productivos. Y lo que nos dicen las personas es muy interesante, porque primero no hay una visión dicotómica sobre esto es aumento de nuestras capacidades o es un reemplazo. En general, se trata de ambos. Entonces, en el caso del aumento de la automatización, perdón, la mayoría de las personas en el mundo piensan que va a haber una automatización. Esto es un poquito más del 50%. Y esta inclinación, esta expectativa es un poquito más alta en los países en desarrollo. Ahora, cuando les preguntamos a las personas sobre las expectativas de aumento de sus potencialidades, la expectativa es todavía más alta. Del orden, por ejemplo, en los países en desarrollo, el orden de 2/3 de las personas piensan que la inteligencia artificial va a estimular las capacidades en el mundo del trabajo. Y nuevamente, esta expectativa es mucho más alta en los países en desarrollo. Y lo mismo cuando preguntamos sobre productividad. La mayoría de las personas en el mundo, estos ya son números todavía más altos, que pueden llegar al 70% en los países en desarrollo, piensan que la inteligencia artificial nos va a hacer más productivos. Entonces, la perspectiva en el mercado del trabajo es una mezcla, no es lo uno ni lo otro. Las personas no están
sobreoptimistas, pero tampoco tienen un gran pesimismo sobre lo que puede ocurrir. Y este gráfico precisamente nos permite entender esta relación entre las expectativas de aumento de nuestras capacidades versus las expectativas de posibilidades de reemplazo. Entonces, en este gráfico lo que tenemos son distintos grupos ocupacionales en distintos países y lo que vemos es que a través de casi todos los grupos ocupacionales, a través de todos los países, las expectativas de aumento de nuestras capacidades son mayores que las expectativas de que de las máquinas nos reemplacen. Por lo tanto, aquí hay un elemento de optimismo que es muy importante considerar en las políticas públicas. Algo que también es un motivo de preocupación es si es que las máquinas, aunque nos beneficien, van a beneficiarnos a costa de extraer algo de nuestra agencia, de nuestra autonomía. Y lo que vemos es que esto es una preocupación real. Entonces preguntamos a las personas cuál es su agencia percibida hoy y cómo espera que su agencia cambie en los próximos años por la inteligencia artificial. Y lo que nos dicen las personas en los países en desarrollo es que en general ellos tienen niveles de agencia limitados, del orden del 45% para abajo y medio y 56% en caso de países de desarrollo humano que nosotros llamamos alto. Y esto no se espera que cambie como consecuencia de la inteligencia artificial. Pero en el caso de los países más desarrollados, de muy alto índice de desarrollo humano, vemos que ellos ya ven que su agencia no es muy alta, es menor que en el caso de los otros países, del orden del 45%, y la expectativa es que esta agencia sea todavía menor en el futuro por causa de la inteligencia artificial. Aquí lo que vemos es que hay una especie de disociación entre los aspectos del desarrollo que tienen que ver con el bienestar, porque los países de desarrollo humano muy alto tienen objetivamente acceso a más bienes y servicios que les dan un mayor bienestar, con los aspectos del desarrollo que tienen que ver con la agencia. Y esto es un elemento muy preocupante que continuaremos monitoreando. Ahora, otro elemento que es interesante, que tenemos que ser cuidadosos en cómo adaptamos la inteligencia artificial, tiene que ver con la neutralidad o no neutralidad de estas nuevas tecnologías con nuestra cultura. Entonces les preguntamos a las personas en qué medida ellos perciben que la inteligencia artificial en modelos de lenguaje refleja su perspectiva cultural. Y lo que vemos nuevamente no es una visión polarizada, sino que hay una mezcla. Cerca de un tercio se sienten bien representados por estos modelos, pero 2/3 no. Algunos, cerca de un cuarto de los entrevistados, nos dice que estos modelos nunca están alineados, y cerca del 46% nos dice que a veces. Entonces, esto es algo que tenemos que también considerar, que estos modelos tienen problemas y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos muy explícitos en tratar de resolver esos problemas en términos de cuáles son los elementos de valores implícitos en cómo estas máquinas interactúan con nosotros. Ahora, una pregunta que normalmente se hace es ¿en qué medida las personas piensan que la inteligencia artificial está siendo diseñada para ayudarlos y en particular para
promover el bien común. Acá hay distintas visiones y lo que vemos nuevamente es que en los países en desarrollo existe una visión más positiva de la naturaleza del cambio tecnológico. Más del 60% eh, piensa que la inteligencia artificial está siendo desarrollada para favorecer el bien común. Esto no es lo que pasa con la mayoría de las personas que responden en los países más desarrollados, donde menos de la mitad tiene esta perspectiva positiva. Esto es importante porque también es un elemento que va a influenciar, está influenciando y va a influenciar cómo enfrentamos a aquellos que están desarrollando las tecnologías, en qué medida podemos interactuar con ellos de manera que en el futuro podamos aumentar el nivel de, primero, de cómo estas tecnologías sirven a las personas. Y en el informe exploramos cómo esto puede ocurrir. Un elemento muy importante es que estas tecnologías tienen que estar desarrolladas no para reemplazarnos, sino para complementarnos. Y estos datos nos dan un punto de partida de cómo las personas están percibiendo en este momento esa relación. Otro punto central cuando se trata de la acción es cuál es el papel de los gobiernos, tanto en regular la tecnología como en usarla ellos para las políticas públicas. Y aquí nuevamente vemos este patrón que para este momento probablemente ya parece evidente, y es que las personas en países en desarrollo, que aquí vemos de países de índice de desarrollo humano bajo, medio y alto, tienen relativa alta confianza en los gobiernos para el uso y la regulación de la inteligencia artificial del orden de 60%. Y en los países de muy alto desarrollo humano, esta confianza es significativamente menor, del orden del 40%. Y esto nos dice que, nuevamente, en un contexto, sobre todo en los países en desarrollo, donde los niveles de confianza en el gobierno muchas veces no son muy altos, acá hay una apertura para que el gobierno tenga la credibilidad suficiente para implementar políticas en este ámbito. Es más desafiante en el caso de los países más desarrollados y por lo tanto hay mucho que avanzar. En todos los lugares, por supuesto, es esencial que los gobiernos sigan avanzando a través de buenas políticas, ganándose la confianza de las personas. Entonces, como les decía, acá tenemos información muy interesante sobre cómo las personas están expectantes. Nosotros diríamos que las personas en este momento están abrazando la tecnología, no están dejando que el miedo predomine. Las personas están ya usándola, esperan usarla más, pero también tienen una visión que es ponderada, que entiende que acá va a haber cambios muy importantes. La tecnología puede que nos reemplace, pero al mismo tiempo, en algunas ocupaciones, pero al mismo tiempo, un porcentaje todavía mayor cree que va a haber nuevas oportunidades, incluso oportunidades que hoy no existen. Y por lo tanto, las personas ya tienen una intuición de cómo esto está funcionando, y esto, por lo tanto, nos da una base de cómo podemos transformar esta nueva ola de cambio tecnológico en algo que sirva a las personas y sirva al desarrollo. Nosotros hemos puesto esta encuesta a disposición de todo el mundo, todos los datos, los microdatos, para que la comunidad pueda acceder a ellos país por país, y también al análisis de los microdatos para que podamos aprender todavía más. Ahora, algo muy importante que nos llena de orgullo, que nuestros colegas de República Dominicana es un país que no está en la encuesta, decidieron tomar esta oportunidad, decidieron tomar este ejercicio global y transformarlo
en una iniciativa nacional para entender qué es lo que está pasando en el contexto de República Dominicana y cómo poder usar estos datos de percepción de las personas en las políticas públicas. Entonces ahora es un gran privilegio para mí pasarle la palabra a los colegas de República Dominicana que nos van a contar cómo ellos tomaron esta idea de esta encuesta, cómo la aplicaron y cuáles son los resultados que emergen de este estudio muy completo en el contexto de la República Dominicana. El desarrollo humano coloca a las personas en el centro de las políticas públicas. En otras palabras, este paradigma inicia, se desarrolla y termina con las mismas personas al situarlas como sujetos activos que ejercen capacidades y se empoderan para lograr una vida con razones para valorar. Y nosotros nos tomamos esto a pecho, la importancia de escuchar a las personas para entender las dinámicas que afectan sus vidas y así diseñar iniciativas que respondan a sus necesidades y que se alineen las oportunidades del mundo actual para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para las personas y para el planeta. En el marco del lanzamiento de los resultados de la encuesta global, aplicada en 21 países del mundo, y con interés de profundizar sobre la interconexión entre la inteligencia artificial y el desarrollo humano, hoy presentamos también un estudio de opinión que ha sido realizado en la República Dominicana como una modesta contribución al Informe Global de Desarrollo Humano 2025, que sirva de base para generar un diálogo estratégico sustentado en las evidencias de ambas investigaciones para aprovechar las oportunidades de la era digital. Quisiera remarcar que este estudio local, en adición a un sondeo inspirado en las preguntas de la encuesta global aplicado a 1.200 personas, incluyó la realización de grupos focales para darle voz a los jóvenes en entornos escolares y universitarios. Ellos, estos jóvenes, se encuentran más expuestos a las dinámicas y efectos de los cambios tecnológicos, lo que constituye una oportunidad para integrar sus percepciones, actitudes y preocupaciones como parte de las soluciones. Los resultados obtenidos muestran que la inteligencia artificial ya no es algo del futuro, es una herramienta clave del presente. De hecho, 7 de cada 10 personas entrevistadas la utilizan más de una vez a la semana en República Dominicana. En este punto, ambos estudios evidencian además que la inteligencia artificial está siendo una herramienta para potenciar el aprendizaje, la inserción laboral, mejorar la productividad personal y laboral, acceder a servicios públicos y generar soluciones que consideren las vulnerabilidades y brechas estructurales. No obstante, se evidencian algunos sesgos en materia de género, siendo utilizada con una mayor proporción para las actividades laborales y de productividad en el caso de los hombres que de las mujeres, resultado similar al obtenido a través de la encuesta global. Si bien persisten desafíos en materia laboral, es destacable indicar que las entrevistadas indican utilizar más la inteligencia artificial para los fines de estudio, formación técnica y acceso a conocimiento que sus pares masculinos. Mis colegas presentarán con mayor detalle estos resultados para el caso de República Dominicana. Los datos recabados en el contexto nacional se constituyen en insumos para informar políticas públicas que permita al país aprovechar la inteligencia artificial más eficazmente, adaptando herramientas y algoritmos para reducir las brechas de capital humano y evitar sesgos que puedan excluir grupos poblacionales. Aquí entran las recomendaciones del informe global que resuenan de forma importante para el caso dominicano. Lo primero es que la inteligencia artificial debe ser una herramienta que sirva para ampliar las capacidades humanas en lugar de dar espacio a tecnologías que generen dependencia o exclusión. Es decir, que tenga como propósito mejorar la calidad de vida a través del empoderamiento y aprovechamiento de las oportunidades. Por esto, se hace especial énfasis en el concepto de la economía complementaria, bajo la premisa que la inteligencia artificial y las personas colaboran y no compiten. Es ver la transformación tecnológica y las herramientas de inteligencia artificial como un medio para alcanzar el desarrollo humano para todas las personas, cerrando brechas de acceso, modernizando sistemas y estructuras clave y fomentando la inclusión digital y la institucionalidad.
Desde el PNUD actualmente nos encontramos aportando en esta vía, promoviendo en el país la construcción de un ecosistema habilitante que permita avanzar una agenda estratégica nacional basada en la inserción tecnológica inclusiva y el aprovechamiento de las oportunidades que nos trae la inteligencia artificial, siempre de la mano y bajo el liderazgo de la institucionalidad nacional. En ese sentido, permítanme destacar 4 grandes ejes. Por un lado, la promoción de soluciones digitales para la optimización de procesos en las instituciones con el fin de acercar la ciudadanía a los servicios públicos, y esto ha alcanzado ya 42 instituciones del Estado en las últimas 2 décadas. Por otro lado, una guía práctica para integrar la inteligencia artificial en las estrategias de inclusión económica de las MIPYMES, proceso que hemos realizado con el Ministerio de Industria y Comercio y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y que será lanzado próximamente. Y actualmente, bajo el liderazgo del Ministerio de Administración Pública, estamos impulsando 2 grandes herramientas. Por un lado, el Digital Readiness Assessment, que permite medir el avance en la preparación digital de un país para identificar brechas y guiar políticas e inversiones hacia una transformación digital inclusiva y segura. Y por otro lado, el AILA, que es la Landscape Assessment de Inteligencia Artificial, que evalúa la preparación nacional en inteligencia artificial desde 3 ejes: gobierno como usuario, gobierno como habilitador y ética de la inteligencia artificial, subiéndonos en procesos también donde participan otros aliados y agencias, ofreciendo así un marco práctico para orientar decisiones y alianzas responsables. Finalmente, quiero enfocar especialmente que uno de los mensajes relevantes como fruto de este trabajo realizado es el que la inteligencia artificial no es por sí ni buena ni mala. Puede ampliar las libertades humanas o restringirlas dependiendo de cómo se diseñe, cómo se implemente y cómo se regule. La clave radica, por tanto, en empoderar a las personas para que sean sujetos activos, no objetos pasivos, en la transformación digital. Y con esto, agradeciendo nuevamente al equipo del Informe Global de Desarrollo Humano y al Ministro de Administración Pública por la confianza depositada en PNUD. Me gustaría dar la palabra a los colegas de la oficina, quienes van a presentar los resultados de este sondeo. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Muy buenos días a todos. La oficina del PNUD en la República Dominicana ha realizado un estudio de percepciones que profundiza en el conocimiento, uso, oportunidades, temores y sesgos de la inteligencia artificial desde un enfoque de desarrollo humano, tomando como punto de partida la encuesta sobre inteligencia artificial realizada en 21 países del mundo, publicada en el marco del Informe de Desarrollo Humano 2025, un llamado a decidir, personas y posibilidades en la era de la inteligencia artificial, desarrollado por la Oficina Global de Desarrollo Humano. Se desarrolló una investigación para el contexto dominicano. Este estudio, aplicado a través de un sondeo digital en zonas específicas, tenía como propósito principal escuchar la voz de los jóvenes, que son quienes constituyen el público que tiene mayor exposición a los cambios tecnológicos, a las nuevas tecnologías, y así poder recolectar sus experiencias vividas de primera mano, incluyendo calidad de la utilización, la integración en sus vidas para dar soluciones a sus problemas, a su plan de vida profesional y personal y en sus expectativas de futuro. Este estudio no probabilístico fue aplicado a personas de los sectores público y privado, jóvenes menores de 35 años en la educación secundaria y universitaria, profesionales de distintas áreas y servidores públicos, replicando el foco temático del informe global, pero adaptando al contexto de las realidades nacionales. El mismo se acompañó de grupos focales con jóvenes. En este momento veremos un video como parte de estos testimonios. Cada día más estamos necesitándola y no nos vamos por otra vía más confiable. Entonces, como que dependemos de ello y realmente no es bueno porque es algo artificial. Mayormente lo he conocido como un chatbot que nos ha ayudado a cuando tenemos alguna inquietud o queremos resolver un trabajo de la escuela o ya sea personal,
eso nos ha ayudado mucho. Suelo preguntarle cosas cotidianas, por ejemplo, tareas personales, a veces estas situaciones que yo he pasado, para que me dé idea de qué hacer. Un ejemplo, cuando yo me siento mal o triste, le pregunto o le hablo sobre cómo me siento y sobre alguna pregunta de la escuela, ya sea una tarea o cualquier trabajo, yo trato de comunicarme con ella e indagar más para que ella me ayude, por así decirlo. Podría ser bueno y a la vez malo. Bueno por la herramienta para conseguir información y malo por la dependencia. Te dan algunas informaciones necesarias con algunas fuentes también que te ayudan mucho. Y la desventaja que tengo es que las mayorías no son tan confiables y no te dicen la información que necesitas. La ventaja yo creo que sería que nos puede enseñar muchas cosas que no sabemos, y la otra sería que si nos acostumbramos a ella, no seamos capaces de pensar en nosotros mismos. De acuerdo con los resultados de la encuesta global 2025, los hombres hacen un uso mayor de las aplicaciones de inteligencia artificial en su actividad laboral. Ese resultado es similar al obtenido por nuestro estudio realizado en la República Dominicana, donde se evidencia que los hombres la utilizan para estos fines con un 77%, mientras que las mujeres reportaron un porcentaje un poco más bajo, de 74%. Sin embargo, el estudio realizado en la República Dominicana muestra que las mujeres encuestadas dan un mayor uso a las plataformas educativas y de formación profesional para acceder al mercado laborales. Mucho más alto que los hombres, las mujeres reportan un 50.6% versus los hombres que solo un 42%. Este resultado está correlacionado con las evidencias de estudios en el país que muestran que las mujeres son más persistentes en la academia y logran un mayor nivel educativo que los hombres. Aún así, las féminas enfrentan mayores barreras para la inserción laboral efectiva. Para la República Dominicana, los resultados del estudio muestran que la IA tiene un potencial de promover el ejercicio de derechos económicos, sociales, acercando a la población a los servicios y facilitando cortar el camino de soluciones en educación, salud, inserción laboral, seguridad social, todos los indicadores y variables que están relacionadas directamente con el enfoque del desarrollo humano. Por ejemplo, el estudio realizado en el país señala que el 33.6% de los entrevistados hace uso de las herramientas de IA para el acceso a servicios públicos digitales, como chatbot de salud, escalar demandas, denuncias y buscar soluciones para sus problemas en los servicios, facilidades para trámites legales y administrativos, entre otros. Este último indicador es más elevado en el segmento de adultos, que fueron entrevistados entre los 36 años y más, con un 44.5%, y es más alto que el reportado por los jóvenes de 15 a 35 años, quienes realmente reportaron 26%. Eso está de alguna manera relacionado con el tipo de acción, el tipo de vida que llevan, el ciclo de vida en el que ellos están de alguna manera desarrollándose. En un mundo con procesos de cambios tecnológicos cada vez más dinámicos y un mercado laboral más exigente, la IA puede generar opciones para apoyar decisiones informadas, potenciando así la capacidad de aprovechar las oportunidades de desarrollo humano. Por igual, al evaluar el uso de la IA en el ámbito público, las aplicaciones están siendo utilizadas por la mitad de los entrevistados, con respuestas similares por género, siendo indicado por un 51.3% de los hombres y 49% de las mujeres. Eso indica que también, en general, la población accede a servicios públicos digitales y está utilizando la IA para resolver sus problemas. Al entrevistar a los jóvenes sobre las perspectivas de estudio de carreras profesionales, se evidencia que el 42.9% se dispone a estudiar carreras STEM. Son las carreras más relacionadas con la inteligencia artificial, estas carreras que todos conocemos, de ciencias, tecnología, matemáticas, etc. Esto promete un desarrollo de capacidades nacionales a futuro brillante para potenciar el uso de la inteligencia artificial. De esta forma, los jóvenes podrían estar mejor preparados para la rápida transformación que se está viviendo en los mercados laborales y aprovechar las oportunidades globales. Sin embargo, nos preocupa que entre los hallazgos de la investigación se muestran claras diferencias por género en la escogencia de esas carreras. Por ejemplo, el 52.7% de los hombres van a estudiar carreras STEM, mientras que entre las mujeres solo se reportó un 34.8%. Comparando con la encuesta global, para el caso del estudio local, es decir, nuestra investigación, de acuerdo con la opinión de los entrevistados, la IA le ha ayudado a resolver problemas en los estudios o de productividad en el trabajo, representando 2/3 de las respuestas, es decir, un 65.8%. Quienes afirmaron que estaban totalmente de acuerdo o muy de acuerdo. Esta proporción es similar a lo que se reporta en la encuesta global.
El estudio exploró también las percepciones de las personas sobre los riesgos y miedos que pudiera tener esta nueva era tecnológica. Los resultados a nivel local muestran que aunque el 67% de los participantes considera que en el futuro cercano algunos trabajos podrían ser reemplazados por la IA, una proporción mayor, alcanzando un 73.3%, considera que aprender más de inteligencia artificial le puede ayudar a encontrar nuevas oportunidades. La oportunidad de aprovechar la IA presentó un mayor peso relativo a medida que aumentaba el nivel educativo de la población entrevistada. Por ejemplo, esta apreciación fue expresada por el 82% de los entrevistados que han alcanzado el nivel universitario. La encuesta global reveló expectativas diferenciadas en torno a los efectos de la IA en las distintas dimensiones investigadas. El 70% de los encuestados en países de ingresos bajos y medios esperan que la IA mejore su productividad en el trabajo, mientras que los países más ricos, es decir, los de desarrollo humano muy alto, muestran expectativas más bajas, con un 40% de las personas que anticipan la posibilidad de que sus empleos puedan ser sustituidos. Asimismo, 2/3 partes de las personas entrevistadas a nivel global prevén utilizarla dentro de un año en educación, atención médica y trabajo, que son áreas clave que definen el desarrollo humano. El PNUD destaca la urgencia de crear sistemas de inteligencia artificial seguros, sostenibles y confiables, con atención especial a los derechos humanos y al impacto ambiental. De acuerdo con los resultados a nivel local, los entrevistados en el país expresan que utilizar la inteligencia artificial puede mejorar la vida de las personas, su bienestar, su calidad de vida en general, expresando pocas reacciones negativas o desconfianza. Comparando con la encuesta global, esas opiniones están matizadas por los niveles de desarrollo humano. Por ejemplo, en países de desarrollo humano muy alto prevalece escepticismo, con más de la mitad de los encuestados que expresan dudas, tienen temores. Sin embargo, en los países de desarrollo humano alto, como la República Dominicana, 2/3 partes expresó optimismo y tiene confianza en que las aplicaciones de inteligencia artificial, consistentes con los resultados de la encuesta global, pueden mejorar la calidad de vida, el bienestar para todos y todas las personas. Resulta importante resaltar que los entrevistados del estudio local no perciben diferencias por género en el aprovechamiento de las oportunidades en el uso y aprendizaje de la IA. Sin embargo, las mujeres, en mayor proporción que los hombres, señalan que las respuestas obtenidas por las aplicaciones pueden reflejar sesgos de género o replican estereotipos de género. Es decir, que uno de los desafíos a superar lo constituye la adaptación de los algoritmos de la inteligencia artificial a las realidades de los países, especialmente evitando sesgos de género o de discriminación de grupos vulnerables. La encuesta global muestra opiniones relativas a la confianza en la inteligencia artificial, matizadas por los niveles de desarrollo humano. Por ejemplo, en países con un IDH muy alto, prevalece el escepticismo, con más de la mitad de los encuestados expresando dudas. Sin embargo, en países de desarrollo humano alto, como la República Dominicana, 2/3 partes expresó optimismo y tiene confianza en las aplicaciones de inteligencia artificial, lo que es consistente con los resultados de la encuesta local. Resulta importante resaltar que los entrevistados del estudio local no percibieron diferencias por género en el aprovechamiento de las oportunidades en el uso y aprendizaje de la inteligencia artificial. Sin embargo, las mujeres identifican en mayor proporción que los hombres que hay, de acuerdo a las respuestas que reciben de las aplicaciones, ciertos sesgos de género y señales de discriminación hacia grupos vulnerabilizados. Es decir, que uno de los desafíos a superar, de acuerdo a la percepción de las personas, va a ser la adaptación de los algoritmos a las realidades de los países, especialmente evitando sesgos de género o discriminación de grupos de personas, sobre todo para el desarrollo humano sostenible. Los participantes del sondeo local visualizan algunos efectos negativos en el medio ambiente. El 67.6% reconoce que tiene impacto en el consumo de energía, 42.3% entiende que eleva el consumo de agua, 31.8% señala impactos negativos por generación de residuos, por la rapidez de que se hacen obsoletos los equipos, y el 31.5% entiende que se acelerará la extracción de minerales raros para fabricación de equipos utilizados en ese contexto. Señoras y señores, como reflexiones finales podemos aportar que este estudio realizado a nivel de la República Dominicana provee información inicial que permite identificar percepciones, opiniones y la confianza de estos segmentos de la población que hemos investigado. Se evidencia para estos grupos un elevado porcentaje de uso,
confianza y un mayor valor agregado en las labores del estudio, el trabajo, acceso a oportunidades de bienestar en estos contextos. Si bien estas informaciones no son aplicables para toda la población, los mismos van proporcionando pistas, hallazgos sobre dinámicas nacionales en torno a la inteligencia artificial, las oportunidades y barreras que deben entenderse y atenderse para que puedan aprovecharse las oportunidades de forma efectiva. Asimismo, estas informaciones permiten valorar las opiniones de las personas para asegurar que el desarrollo futuro de la IA las coloque en el centro. Asimismo, este análisis puede servir de insumo inicial para la política pública, especialmente en un contexto nacional de elaboración y actualización de los marcos legales, normativos y operativos y de entornos habilitantes en términos de infraestructura tecnológica, educación y servicios públicos digitales. Tal como reza el informe, la inteligencia artificial no es intrínsecamente ni buena ni mala, puede ampliar las libertades humanas o restringirlas, dependiendo de cómo se diseñe, se implemente y se regule. La clave radica en empoderar a las personas para que sean sujetos activos y no objetos pasivos en la transformación digital. Finalmente, una reflexión que surge luego de este análisis que hemos desarrollado con este estudio es que la clave radica en el empoderamiento que pueden lograr las personas para ser sujetos activos y no objetos pasivos. Es decir, que podamos generar la capacidad de agencia para que los y las jóvenes puedan ejercer de forma activa participación en la tecnología, insertarse en los mercados laborales de manera efectiva y que la IA les acompañe, que puedan de alguna manera mejorar su calidad de vida en entornos escolares, en entornos profesionales, que finalmente es poner a las personas al centro de las políticas públicas. A continuación vamos a escuchar las palabras del ministro de Administración Pública, el señor Sigmund Freud, quien nos va a disertar sobre las experiencias desde el Estado de implementar estrategias para insertar la inteligencia artificial a nivel de los servicios públicos digitales que está desarrollando oportunamente nuestro país. En nombre del Gobierno de la República Dominicana y del Ministerio de Administración Pública, reciban un cordial saludo y nuestro más sincero agradecimiento al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por invitarnos a ser parte del lanzamiento de los resultados de la encuesta global sobre la percepción, uso y oportunidades de la inteligencia artificial para potenciar el desarrollo humano sostenible. Hoy celebramos un poder que transforma vidas, el poder de los datos. Los datos nos permiten escuchar la voz de la ciudadanía, entender cómo perciben la inteligencia artificial y cómo ésta puede convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades e impulsar un desarrollo humano más justo y sostenible. Desde el Ministerio de Administración Pública, bajo la visión del presidente Luis Abinader, asumimos con firmeza el liderazgo en la modernización del Estado y en poner la digitalización al servicio de la gente. La transformación digital no es solo un desafío tecnológico, es una oportunidad para que los servicios públicos sean más ágiles, accesibles, transparentes y cercanos a la ciudadanía. Nuestra meta es clara: menos burocracia, más eficiencia, más confianza. Un ejemplo concreto es el programa Burocracia Cero, creado mediante decreto presidencial e impulsado por el Ministerio de Administración Pública. Con este programa lideramos la simplificación de trámites, la eliminación de trabas regulatorias y la reducción de los costos sociales y económicos que enfrentan los ciudadanos, para mejorar la calidad de vida y promover un crecimiento inclusivo. Pero esta transformación digital solo tiene sentido si nadie queda atrás. Nuestra visión es garantizar una inclusión digital real, donde todos los dominicanos y dominicanas, sin importar ingresos, lugar de residencia o condiciones sociales, puedan acceder a servicios públicos de calidad. La confianza es la base de esa inclusión. Por eso, desde el Ministerio de Administración Pública, trabajamos en salvaguardas digitales que protejan la privacidad, la seguridad y los derechos de las personas. Estas salvaguardas serán la columna vertebral de la infraestructura pública digital que estamos construyendo para el país. En alianza con el PNUD, hemos iniciado dos procesos estratégicos. La evaluación de preparación digital DRA, liderada por el Ministerio de Administración Pública, que nos permitirá medir la madurez digital de la República Dominicana
e identificar las brechas que debemos cerrar. La evaluación del panorama de la inteligencia artificial AILA, también liderada por el Ministerio de Administración Pública, que nos dará un diagnóstico participativo sobre cómo utilizar la inteligencia artificial de manera ética, responsable y segura en educación, salud, productividad y servicios públicos. Estas herramientas reflejan el liderazgo del Ministerio de Administración Pública en la construcción de una hoja de ruta clara hacia un gobierno digital inclusivo y una inteligencia artificial ética, siempre centrada en las personas. La inteligencia artificial solo tiene sentido si potencia los derechos, la equidad y el desarrollo humano sostenible. Por eso escuchamos a la ciudadanía, entendemos sus necesidades y expectativas y convertimos esos hallazgos en políticas públicas reales. Desde el Gobierno de la República Dominicana y desde el Ministerio de Administración Pública reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a la ciudadanía, fortalecer sus capacidades digitales y abrir nuevas oportunidades para todos y todas. La tecnología no es un fin en sí misma, es una herramienta para garantizar que todos puedan acceder a servicios públicos de calidad, mejorar su bienestar y participar activamente en la construcción de un país más justo, inclusivo y sostenible. Agradecemos al PNUD por su apoyo constante y por promover espacios como este, que nos permiten construir políticas públicas más inclusivas y centradas en las personas. Este es el camino que estamos construyendo, un gobierno digital al servicio de la gente, donde la inteligencia artificial sea una aliada para más derechos, más equidad y más oportunidades. Muchas gracias. Y con esto, un agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy en este evento tan importante y un llamado, una invitación a que conozcan y profundicen más sobre lo compartido con ustedes el día de hoy a través de nuestros canales digitales. Que tengan todas y todos un muy buen día.